Bienvenido a un recorrido por uno de los casos más inquietantes en la historia de Mobile, Alabama. Antes de empezar, deja en los comentarios desde dónde estás viendo y la hora exacta en que estás escuchando esta narración. Queremos saber qué lugares y qué horas del día o de la noche abarcan estos relatos documentados. El invierno de 1844 se cernió de manera extraña sobre las ricas plantaciones que rodeaban la bahía de Mobile. El próspero puerto se había convertido en una de las perlas del sur, con sus amplias calles arboladas, donde robles cubiertos de musgo español observaban el ajetreo diario de los comerciantes de algodón y las damas de la sociedad. Pero detrás de esta fachada de riqueza y elegancia se escondía algo más oscuro, algo que finalmente se revelaría en el caso que todavía persigue los archivos de Baldwin County hasta el día de hoy. Magnolia Hill was one of the finest plantations on the east shore of Mobile Bay, in what was then Baldwin County. La casa principal se elevaba en una colina, con vistas al agua y las luces de la ciudad de Mobile al otro lado. Thomas Blackwood had founded the plantation 25 years ago. He'd come from Virginia with money and ambition. Para 1844, Magnolia Hill abarcaba más de 2,000 acres de tierra y tenía más de 60 personas esclavizadas que trabajaban en los campos de algodón que habían hecho a Blackwood uno de los hombres más ricos de la zona. La familia estaba compuesta por el propio Thomas Blackwood, viudo desde 1839, cuando su esposa Elena había muerto a causa de la fiebre, su hija Margaret, de 23 años, y una reducida servidumbre que atendía la vasta mansión. Según los registros parroquiales de Christ Church Episcopal, Elena Blackwood fue enterrada en el pequeño cementerio familiar detrás de la casa, aunque nunca se ha encontrado una lápida con su nombre por los historiadores y arqueólogos que investigaron el sitio en la década de 1960. Lo que distinguía a Magnolia Hill de las demás grandes plantaciones de la región no era su tamaño ni su prosperidad, sino la extraña atmósfera que parecía envolver sus muros. Los visitantes siempre comentaban el silencio antinatural que reinaba en la casa principal, incluso en las cenas que Blackwood daba a socios de negocios y otros hacendados de la zona. Todavía quedaba una reserva, una tensión que ninguna cantidad de vino importado podía disipar. Según el diario del reverendo James Thornton, quien ocasionalmente viajaba a Magnolia Hill para oficiar servicios para los Blackwood, la casa parece resistirse al calor humano incluso en el día más soleado. Las sombras interiores se alargaron. Miss Margaret, hermosa, pero con el porte de una persona mayor, sus ojos impenetrables. Este diario, hallado en 1958 durante reformas en el rectorado de Christ Church, es uno de los pocos testimonios de primera mano de la vida en Magnolia Hill en este tiempo. El reverendo, aunque discreto, deja entrever lo que más tarde se revelaría en el escándalo que sacudiría el apellido Blackwood. Entre los esclavos de Magnolia Hill, había un hombre llamado Solomon. A diferencia de muchos otros que trabajaban en el campo, Solomon lo hacía en la casa, pues era carpintero y ocasional cochero. Los registros del condado de 1838 muestran la compra de un negro varón de unos 20 años, llamado Salomón, carpintero, por $1.8. El elevado precio indica las habilidades de Solomon que evidentemente Thomas Blackwood quería explotar para expandir y mantener sus propiedades. La condición de Salomón le proporcionó un trato ligeramente superior al de los esclavos de campo, pero seguía siendo un esclavo. Las escasas fuentes que lo nombran destacan por su alfabetización, algo poco común para un esclavo en Alabama en aquella época, donde enseñar a leer a los esclavos estaba prohibido por ley desde 1832. Margaret Blackwood, la única hija de Thomas y Elena, había sido educada en una de las mejores academias para señoritas de Mobile y, según los informes de la época, era un buen partido para los hijos de otras familias destacadas. Pero a los 23 años aún estaba soltera, algo poco común para una mujer de su posición en aquella época. Unas cartas encontradas en un compartimento secreto de un escritorio que había sido de Margaret en una venta de bienes en 1964 revelan que había rechazado al menos a 3 pretendientes entre 1840 y 1843. En una de ellas, dirigida a su antigua compañera de colegio, Catherine Holcomb, en junio de 1842, Margaret le decía:
Padre se impacienta cada vez más con lo que él llama mi obstinada negativa a hacer arreglos convenientes. No entiende que yo considere a estos señores tan consistentes como la niebla de la mañana. Ahí están, pero sin sustancia. Temo que su paciencia se agote, pero no puedo resignarme a una vida encadenada a semejante monotonía solo por complacer sus contactos. La metáfora de estar encadenado es especialmente poderosa en vista de lo que más tarde ocurriría en Magnolia Hill. La carta continúa con una enigmática alusión que ha desconcertado a los historiadores. Hay cosas que no me atrevo a escribir ni a ti, mi mejor amigo. Basta con que haya visto algo real entre tanta falsedad como nos rodea, y una vez visto, no puedo volver a cegarme ni conformarme con menos. El invierno de 1844 fue excepcionalmente frío en la costa del Golfo. Según los registros meteorológicos del puerto de Mobile, las temperaturas cayeron por debajo de cero en más de 20 noches entre diciembre y febrero, un fenómeno que los ancianos decían que anunciaba desgracias. Fue en este gélido invierno que los acontecimientos en Magnolia Hill comenzaron su descenso hacia la oscuridad. La noche del 20 de diciembre de 1844, Thomas Blackwood dio su última fiesta en Magnolia Hill. La fiesta era supuestamente una celebración de compromiso de la hija de un hacendado vecino, pero Blackwood tenía otras razones en mente. Según el testimonio posterior de Abigail Wilson, la ama de casa de Magnolia Hill en ese momento, Blackwood había invitado tanto al juez Hamilton Porter como a su hijo William, quienes entendieron que debían vigilar de cerca a Margaret durante la noche. La declaración de Abigail, tomada en 1868 en una batalla legal por la herencia de Blackwood, relata lo que sucedió a continuación. Miss Margaret llevaba el collar de perlas de su madre y un vestido de seda verde oscuro. Ella tocó algunas piezas en el piano, tal como su padre le había pedido, pero se retiró poco después de la cena diciendo que le dolía la cabeza. Blackwood se enfureció con su partida, pero se mantuvo compuesto ante los invitados. Más tarde esa noche, escuché voces en la biblioteca. El señor Blackwood y Miss Margaret discutiendo. Las palabras estaban amortiguadas, pero el tono no dejó dudas sobre la gravedad de la pelea. Lo que ocurrió en los días que siguieron a esta cena está en gran parte perdido en la historia. El siguiente incidente registrado tuvo lugar casi 2 semanas después, el 2 de enero de 1845, cuando Thomas Blackwood apareció sin previo aviso en la oficina de su abogado en Mobile, Harmon Woodley. Según los registros de Woodley, que encontró mientras investigaba para una tesis de 1959 sobre prácticas legales antes de la guerra en Alabama, Blackwood pidió que se hicieran cambios en su testamento y en los papeles para la manumisión, liberación legal, de un esclavo. Las notas de Woodley de esta reunión dicen, cliente más agitado de lo normal, papeles con extrema urgencia. Cuando se le interrogó sobre la intención, en especial sobre el acta de manumisión, se puso evasivo. Propuso algo relacionado con la armonía familiar, pero no quiso dar detalles. Muy extraño. Los papeles de Woodley fueron recogidos por Blackwood al día siguiente, pero lo que pasó con ellos se desconoce. En los archivos del condado no se encuentra registro de manumisión para ninguno de los esclavos de Blackwood en este tiempo. Evidentemente, los documentos nunca se registraron ante las autoridades competentes. Durante enero y febrero de 1845, Magnolia Hill se retiró aún más en sí misma. Thomas Blackwood, una figura habitual en las reuniones de negocios y sociales de Mobile, dejó de venir a la ciudad. Margaret no aparecía en público. Las entregas a la plantación continuaron como de costumbre, provisionando la casa con suministros, alimentos, todo lo necesario, pero los visitantes siempre eran rechazados por los sirvientes que custodiaban la entrada a la larga calzada que conducía a la casa principal. Fue en este período de extraño aislamiento que comenzaron los rumores a extenderse por las plantaciones vecinas y hasta Mobile. Los rumores eran de todo tipo, pero la mayoría giraban en torno a la repentina desaparición de Margaret Blackwood de la sociedad. Algunos dijeron enfermedad, otros un compromiso secreto, incluso embarazo. Los más viciosos murmullos hablaban de locura que había afectado a Helena Blackwood antes de su muerte. Ninguno de estos rumores acertó, y la verdad no comenzaría a revelarse hasta principios de marzo,
cuando una esclava de la cocina de Magnolia Hill, llamada Ruth, logró hacerle llegar un mensaje a su hermana, que era propiedad de la familia vecina, los Williams. Este recado, contado años después por la sobrina de Ruth en una entrevista del Federal Writers Project de 1937, dio la primera pista del escándalo. «Dile a mamá que estoy asustada por lo que está pasando aquí. Maestro se volvió loco, creo. Miss Margaret ain't been herself. Y Salomón, señor, ten piedad de él, que temo por su vida. Algo anda mal en esta casa». Lo que estaba mal se haría evidente después del 15 de marzo de 1845, una fecha que más tarde sería conocida solo como el incidente, en los escasos documentos que se atrevieron a mencionarlo. Según el relato de Abigail Wilson años después, el día comenzó como cualquier otro en Magnolia Hill. Las sirvientas se movieron, la cena se preparó y se sirvió, y Thomas Blackwood pasó la mañana en su estudio revisando cuentas con su administrador. Margaret se quedó en sus habitaciones, como era costumbre. Salomón estaba restaurando los establos. Le habían ordenado que reemplazara algunas vigas de soporte dañadas por las últimas lluvias. Lo que sucedió a continuación lo relató la propia Abigail. Era media tarde cuando oímos al señor Blackwood yelling, not shouting, but yelling, with a fury I'd never heard from him before. Caminaba por el jardín trasero en dirección a las caballerizas con su rifle de caza al hombro. Algunos de nosotros nos amontonamos en la ventana, estupefactos. Vimos a Salomón de pie en la entrada del establo, con las manos levantadas. Se dijeron palabras, pero no podíamos oírlas desde la distancia. Entonces llegó Miss Margaret, corriendo desde el jardín de rosas, su vestido manchado en el borde. Se interpuso entre su padre y Salomón, de espaldas a este último. Lo que le dijo a don Blackwood no sé, pero su reacción fue inmediata y horrible. Le di una bofetada que la tumbó al suelo. Lo que sucedió a continuación, Abigail lo llamó un torbellino de movimiento y gritos. Solomon seemed to assist Margaret to her feet, then turned to face Blackwood once more. Senior Tellard. Blackwood brought up his rifle, but before he could aim, Solomon threw himself on him. El arma se disparó, pero el tiro falló. Se pelearon por el rifle durante lo que pareció una eternidad, pero probablemente fueron solo unos segundos. Miss Margaret estaba gritando ahora, suplicándoles a ambos. Luego, un segundo disparo. Thomas Blackwood slumped to the ground, blood seeping across his waistcoat from a wound in his belly. Solomon stood over him, still clutching the rifle, while Margaret knelt beside her father. Para entonces, el capataz y otros hombres habían oído los disparos y corrían desde los campos. Lo que siguió ha sido reconstruido a partir de relatos de testigos. Salomón fue capturado y encerrado en el cobertizo de herramientas detrás de la casa de carruajes, con hombres armados vigilándolo. Thomas Blackwood was carried to his bedroom, where the plantation doctor, summoned in haste from a neighboring estate, tried to treat his wound. Margaret se encontraba encerrada en sus habitaciones, supuestamente muy angustiada. Blackwood permaneció 3 días, entrando y saliendo de la conciencia. En uno de sus momentos lúcidos, exigió hablar en privado con el juez Porter, que llegó de Mobile el 17 de marzo. Hablaron durante casi 1 hora, y luego Porter pidió papel y escribió algo que Blackwood firmó con dificultad. El contenido de este documento no se haría público durante años. Thomas Blackwood falleció la madrugada del 18 de marzo de 1845. Según los registros de la iglesia, fue enterrado al lado de su esposa en el cementerio familiar al día siguiente en una ceremonia a la que solo asistieron el personal doméstico, el juez Porter y Margaret, esta última velada y en silencio. Faltaron a la concurrencia los diferentes socios de negocios, los hacendados vecinos, que solían rendir homenaje a un personaje tan relevante. Lo que siguió fue una extraña calma en Magnolia Hill. No se presentaron cargos de inmediato en relación con la muerte de Thomas Blackwood. Salomón quedó preso, pero no fue entregado a las autoridades civiles, como solían serlo los esclavos acusados de matar a un blanco, en especial a su amo. Margaret no abandonó la propiedad, y pocos eran admitidos. El juez Porter fue a veces, siempre llegaba de noche, y se iba antes del amanecer, según dijeron personas que vivían en las casas vecinas.
6 semanas después de la muerte de Thomas Blackwood, la mañana del 1 de mayo de 1845, los habitantes de Magnolia Hill se despertaron y descubrieron que Margaret Blackwood y Solomon habían desaparecido. Su desaparición fue notada por Abigail Wilson, quien encontró la habitación de Margaret parcialmente empacada. Faltaban ropa, joyas y pertenencias, pero mucho quedaba. Más desconcertante fue saber que la reclusión de Salomón había sido aparentemente voluntaria, al menos al final. El candado del cobertizo estaba abierto y la llave apoyada en una estantería del interior. El capataz organizó una búsqueda de inmediato, creyendo que Salomón había huido y que posiblemente había tomado a Margarita como rehén. Faltaban caballos en el establo, y huellas de carreta salían por la parte trasera de la propiedad en dirección norte, alejándose de Mobile. Se dio la alarma en los pueblos vecinos, y salieron hombres en persecución de los fugitivos. Fue en esta búsqueda que se hizo el primer descubrimiento impactante. Un grupo de búsqueda que seguía las huellas del carro a unas 15 millas al norte de Magnolia Hill se topó con una casa abandonada. En el interior descubrieron que alguien había estado allí recientemente, tal vez incluso durante días. Entre las pertenencias abandonadas había un portafolio de cuero con algunos documentos, entre ellos un certificado de matrimonio. Este certificado, aparentemente firmado por un juez de paz en un pequeño pueblo cerca de la frontera de Florida, registraba el matrimonio de Margaret Blackwood y Solomon. El documento estaba fechado el 28 de abril de 1845, 3 días antes de su desaparición de Magnolia Hill. La firma del juez de paz era ilegible, y las investigaciones posteriores no pudieron dar con el juez que había realizado una ceremonia tan controvertida e ilegal. También se encontró en la cartera el documento firmado por Thomas Blackwood en su lecho de muerte. Este era un Nuevo Testamento, firmado ante el juez Porter, que anulaba todos los anteriores. El testamento incluía algunas cláusulas inusuales. Primero, declaró que Solomon había actuado en defensa propia y no debía ser acusado por la muerte de Blackwood. Segundo, dejó a Margaret su herencia con pocas restricciones. Tercero, y lo más sorprendente, adjuntó los documentos de manumisión de Solomon, liberándolo legalmente de la esclavitud. El acta había sido archivada en el condado por el juez Porter 2 días después de la muerte de Blackwood. El hallazgo de estos documentos provocó una conmoción en toda la sociedad de Mobile. Wes Porter, cuando se le interrogó, admitió haber presenciado el testamento, pero negó conocer los actos o el paradero posteriores de Margaret y Solomon. Añadió que Thomas Blackwood en sus últimos momentos le había revelado algo que le había hecho cambiar la forma de ver las cosas, pero no quiso decir qué. La búsqueda de Margaret y Solomon continuó durante semanas, pero no se encontró rastro de ellos. Era como si hubieran desaparecido más allá de la sociedad de Alabama. Se dijo que habían huido al norte, o a Europa, o al Caribe, donde su extraña unión sería más tolerada. Magnolia Hill se quedó en una especie de limbo. Según el testamento de Thomas Blackwood, la propiedad era de Margaret, pero en su ausencia no podía venderse ni modificarse en gran medida sin su permiso. Los esclavos que habían trabajado la plantación fueron retenidos en sus condiciones habituales, y el trabajo siguió bajo la dirección del gerente que el juez Porter había designado como ejecutor. Esta situación continuó durante casi 2 años hasta que una carta firmada por Margaret llegó a la oficina del juez Porter en enero de 1847. La carta, sellada en Boston, detallaba la disolución gradual de Magnolia Hill en un plazo de 5 años. Parte de la tierra sería vendida y se haría una disposición para los esclavos. Algunos serían comprados y liberados. Otros serían vendidos a personas determinadas que tenían fama de tratar mejor a sus esclavos. La carta contenía una nota para el juez Porter. Tú que conocías el secreto de mi padre, sabes que no puedo regresar. Solomon y yo hemos construido una vida en la que nuestro matrimonio, aunque todavía objeto de curiosidad y desaprobación, ya no nos pone en peligro de muerte. Les pido que respeten las últimas voluntades de mi padre, no por él, sino por la verdad que finalmente reconoció en su lecho de muerte. Esta alusión al secreto de Thomas Blackwood ha sido muy interpretada por los historiadores que han analizado el caso.
La teoría más convincente surgió en 1966, cuando un investigador que revisaba registros parroquiales de la Iglesia Episcopal de St. Paul en Mobile encontró un registro de bautismo de diciembre de 1822. El registro anotó el bautismo de varón Solomon, hijo de la esclava de casa Ruth, propiedad de T. Blackwood. Lo que hizo este registro inusual fue una nota escrita a mano en el margen, aparentemente años después, con una escritura diferente. Padre Thomas Blackwood. Si esta anotación era correcta, y hay fuertes indicios de que lo era, entonces Salomón era el hijo ilegítimo de Thomas Blackwood, medio hermano de Margaret. Esta relación explicaría la reacción de Thomas Blackwood al ver a Margaret y a Solomon juntos y su cambio de opinión en su lecho de muerte, al liberar a Solomon y perdonar tácitamente la relación en su testamento modificado. El hallazgo de este certificado de bautismo provocó una pequeña revolución en el mundo académico cuando se publicó en el Journal of Southern History en 1967, pero sus implicaciones eran demasiado explosivas para discutirse abiertamente en Alabama en ese momento. El artículo fue retirado silenciosamente de muchas bibliotecas, y el investigador que lo descubrió no pudo obtener puestos académicos en el estado. ¿Qué pasó con Margaret y Solomon después de escribir la carta a Judge Porter? No está claro. No más cartas de ninguno de los dos han salido a la luz hasta el momento. Las instrucciones para Magnolia Hill se siguieron al pie de la letra, y la última parte de la propiedad se vendió en 1852. La casa principal se incendió en circunstancias desconocidas en 1854. Solo quedaron los cimientos de piedra y las chimeneas. Estos restos aún eran visibles en la década de 1930, cuando el terreno fue despejado para otros fines. En 1868, en plena reconstrucción, un hombre que coincidía con la descripción de Solomon apareció brevemente en Mobile buscando información en el juzgado. El dependiente que lo atendió después lo recordaría como un hombre bien hablado, bien vestido, en la forma de alguien acostumbrado al respeto. El hombre revisó algunos papeles antiguos de la antigua propiedad de Blackwood, tomó notas y se fue. Se identificó solo como Mr. S. Freeman, a name that seemed to announce his freedom. Pero hay una última pieza en este rompecabezas oscuro. En 1959, mientras inventariaba materiales sin catalogar en las colecciones especiales de la biblioteca de Harvard, una archivera tropezó con un pequeño libro de poesía manuscrita. El libro no tenía autor, pero en la hoja de guarda decía, Boston, 1853, para ese que me enseñó lo que es la libertad. Los poemas eran sobre identidad, pertenencia, el peso de la historia familiar. Por ejemplo, un poema titulado Alabama dice, los robles musgosos aún susurran allí, de sangre y secretos en el aire. ¿Qué padre hizo? ¿Qué hermano supo? ¿Qué amantes jurados osarían hacer? La sombra de aquel árbol retorcido dividido por se extiende sobre ti y sobre mí. Aunque no hay evidencia concluyente de que Margaret Blackwood haya escrito estos versos, el análisis estilístico y la forma en que se encontró el libro sugieren que sí lo hizo. De ser así, sería la única obra que creó tras abandonar Alabama, el eco de una mujer que prefirió desaparecer antes que renunciar a un amor prohibido. La historia de Magnolia Hill y los Blackwood había sido olvidada hasta que el hallazgo del certificado de bautismo en la década de 1960 reavivó el interés en el caso. Incluso entonces, era considerado más una curiosidad académica que el drama humano que es. Lo que nunca sabremos con certeza es qué tipo de amor unía a Margaret y a Solomon. Amor romántico, lealtad familiar, desesperación por la libertad. Lo que sabemos es que en la primavera de 1845 dos personas, unidas por lazos visibles e invisibles, desafiaron las convenciones de su sociedad y desaparecieron en la historia antes que someterse a su veredicto. La sombra de aquella decisión, como la sombra del árbol retorcido en el poema de Margaret, se extiende a través del tiempo. Un recordatorio de lo fácilmente que las vidas humanas pueden quedar enredadas en las ramas más oscuras de los árboles genealógicos. Las ruinas de Magnolia Hill finalmente fueron derribadas en 1968 para dar paso a un desarrollo de viviendas. Al excavar, los obreros hallaron una pequeña caja metálica sellada bajo lo que había sido la casa principal.
En el interior había una pequeña pintura de una mujer joven, supuestamente Margaret, y una talla de madera de 2 manos entrelazadas, una clara, una oscura. Sin nota, sin explicación, solo estos 2 objetos enterrados debajo de la casa donde tantos secretos habían residido. Hoy, si recorre la costa este de la bahía de Mobile, pasará por el lugar donde una vez se encontraba Magnolia Hill. No hay placa, no hay monumento. Solo quedan los vástagos de aquellos robles centenarios, sus ramas aún cargadas del musgo español, que oscila al viento del Golfo, como espectros silenciosos, guardianes de relatos olvidados u olvidados a propósito. Algunos de los habitantes del barrio que ahora se alza sobre el terreno afirman sentir puntos fríos inexplicables incluso en pleno verano en Alabama. Otros dicen que han oído ruidos por la noche, cuando nadie está presente, conversaciones entre un hombre y una mujer, sus palabras inaudibles, pero apremiantes, clandestinas. La mayoría lo atribuyen a la imaginación o a los crujidos de las casas al asentarse, pero si te encuentras allí al anochecer, cuando las cigarras callan un instante antes de volver a cantar, escucha. En el silencio, algunos juran oír cascos de caballos sobre tierra batida. 2 jinetes alejándose para siempre de Magnolia Hill, llevándose consigo una verdad demasiado peligrosa para su mundo. El suelo de Magnolia Hill ha sido desenterrado durante años, cada capa revelando más piezas del puzzle de la familia Blackwood. Estos descubrimientos han cambiado la forma en que los historiadores ven la vida en la plantación y las relaciones que allí se daban. La excavación de los años 60. En 1964, cuando el terreno fue inspeccionado para una posible construcción, arqueólogos de la Universidad de Alabama hicieron el primer estudio arqueológico formal de las ruinas de Magnolia Hill. Lo que comenzó como una simple documentación de la arquitectura antebellum pronto se convirtió en algo más profundo. Detrás de la casa principal en ruinas, el equipo descubrió los restos del cementerio familiar. Aunque los registros históricos señalaron que tanto Thomas como Elena Blackwood fueron enterrados allí, solo se localizó una lápida con identificación legible de la familia Blackwood. Algunas otras piedras habían sido profanadas. Nombres y fechas habían sido grabados en ellas. Más enigmático fue el hallazgo de un pequeño cementerio secundario a unos 50 metros del principal, oculto en lo que antaño fue una arboleda. En este lugar se hallaron 3 tumbas sin nombre, datadas entre 1830 y 1840 aproximadamente. La autopsia de una de ellas reveló que en su interior se hallaban restos de una mujer de unos 30 años, otra de un niño de unos 3 años y una de un bebé. Ninguna coincidió con las muertes registradas en Magnolia Hill. Dr. Elizabeth Holcomb, who directed the excavation, wrote in her field journal, "The location and manner of these burials indicate people of household importance, but intentionally removed from the family burial ground. La disposición de las tumbas y la presencia de objetos personales muestran respeto y apego, no el descarte que cabría esperar en esclavos de este periodo. Entre lo que se encontró en estas tumbas, se encontraba un relicario de plata, con una trenza de cabello rubio y oscuro entrelazado, y un pequeño caballo de madera, pintado con gran cuidado. El análisis de laboratorio de sus restos reveló que la mujer había estado embarazada en varias ocasiones y que tenían ascendencia europea, lo que contradijo la primera hipótesis de que se tratara de tumbas de esclavos. La habitación oculta. Tal vez el mayor descubrimiento se produjo en 1968, cuando los equipos de demolición, que estaban derribando las últimas partes de la casa, descubrieron una habitación subterránea oculta que no aparecía en los planos de Magnolia Hill. La habitación de 10 pies cuadrados había sido sellada con ladrillos que, cuando fueron fechados, parecían haber sido colocados alrededor de 1840, un año después de la muerte registrada de Elena Blackwood. La habitación cerrada contenía un pequeño armazón de cama, un escritorio y muchas pertenencias personales guardadas en el ambiente seco. La más llamativa era un diario de cuero con las iniciales E, grabadas en la portada. Aunque el agua había borrado gran parte del texto, algunas partes aún eran legibles, dejando al descubierto lo que parecían ser los pensamientos de la propia Elena Blackwood.
Las entradas del diario de 1837 a 1839 registraron el creciente malestar de Elena por el comportamiento de su esposo. Un pasaje apenas legible dice: T. Sigue yendo a las habitaciones por la noche. Cuando se lo reprocho, se pone frío y amenaza con mandarme lejos. Temo por mi cordura en esta casa de secretos. El bebé nacido en primavera lleva sus rasgos, pero debo guardar decoro y silencio. Otra entrada, de apenas 3 semanas antes de su supuesta muerte, dice: Finalmente tengo evidencia, sus propios registros genealógicos, ocultos en el estudio. No solo 1, sino 3 como mínimo. Ya es, a quien tiene en casa y a quien favorece por encima de su condición. La similitud se hace más evidente a medida que el niño crece. ¿Cuántos más de su sangre regarán estos campos? La vergüenza es insoportable. Estos textos revelaron que Elena había descubierto la paternidad de Thomas Blackwood sobre varios niños esclavizados, incluido Solomon, y que su fiebre podría haber sido una forma conveniente de sacarla de la casa, ya sea mediante su muerte o su confinamiento. La habitación cerrada en sí misma era una posibilidad preocupante, que la nena pudiera haber estado encerrada allí durante un tiempo antes de su muerte o en lugar de ella. El examen forense del armazón de la cama reveló restos de ataduras en los postes, aunque podrían haber sido colocadas posteriormente a la estancia de Elena por otras razones. La al hijo del supervisor. En 1975, una rara inundación de primavera se llevó parte de la orilla del río donde había estado la cabaña del capataz de la plantación. Un vecino que paseaba por la propiedad descubrió una caja de metal que había quedado al descubierto por el deslave. En su interior se encontraban documentos financieros y cartas personales de James Haywood, quien había sido supervisor en Magnolia Hill desde 1835 hasta 1846. Entre ellos se encontraba un libro mayor privado que registraba pagos a Haywood más allá de su salario oficial. Algunas entradas coincidieron con fechas importantes en la historia de los Blackwood, incluido un pago de $50, varios meses de salario, el día después de la muerte informada de Elena Blackwood. Otro gran pago se realizó el día después del entierro de Thomas Blackwood. Lo más revelador, el libro mayor incluía una entrada de enero de 1840 que decía: Servicio especial en relación con la SROA. B. Traslado a la propiedad de Griffin. Discreción garantizada. La propiedad del Griffin era una pequeña finca de Thomas Blackwood, a unas 30 millas al norte de Magnolia Hill. Rara vez iba y solo se usaba para explotar la madera. Esta entrada apoya la teoría de que Eleanor Blackwood no murió en 1839 como se registra oficialmente, sino que fue llevada a esta aislada propiedad, posiblemente por su deterioro mental o por amenazar con revelar los asuntos de Thomas con mujeres esclavizadas. Entre sus documentos, el capataz guardaba un mapa rudimentario en el que señalaba lo que él llamaba lugares de eliminación necesarios, uno de los cuales coincidía con la ubicación de las tumbas sin nombre descubiertas en la década de 1960. Una nota al margen dice: T.B. ordena que no se hable de estos asuntos con persona alguna, ni aun con los que han de ser mayordomos venideros. Compensación adicional pagada en cuentas especiales. Los restos de los niños. Los hallazgos más inquietantes se hicieron durante la construcción en 1982, cuando la excavación para un sistema de drenaje desenterró restos humanos en lo que habría sido la esquina más alejada de la propiedad de Magnolia Hill, lejos de cualquier cementerio conocido. El primer examen forense sugirió que los restos eran de 2 niños de entre 8 y 12 años que habían fallecido en la década de 1830. Más perturbador fue la evidencia de que ambos niños habían sido maltratados físicamente antes de morir. El forense observó fracturas curadas en varias partes del cuerpo, lo que indicaba maltrato continuo. Las pruebas genéticas, rudimentarias para los estándares actuales, indicaron ascendencia mixta. Entre los pocos objetos hallados junto a los restos, se encontraba una pequeña figura de madera tallada en forma de pájaro alado roto, similar a las piezas que posteriormente se atribuyeron al taller de carpintería de Salomón. Esto abrió la posibilidad de que estos niños pudieran haber sido conocidos por Salomón, incluso parientes suyos, otros hijos ilegítimos de Thomas Blackwood, que habían perecido o habían sido perjudicados a propósito.
En los inventarios de la plantación y en los registros parroquiales no aparecen estos niños, lo que indica que se ocultó su presencia en los documentos. Su entierro en tierra no consagrada y sin señalización sugiere que fueron excluidos de la humanidad reconocida en la familia Blackwood. La pila bautismal. En 1991, mientras realizaban renovaciones en Christchurch en Mobile, unos trabajadores descubrieron un compartimento oculto debajo de la fuente bautismal. En su interior había una pequeña bolsa de cuero, en la que guardaba unos papeles doblados y un mechón de pelo oscuro atado con una cinta azul. Entre los documentos se encontraba una nota manuscrita de 1843 del reverendo James Thornton a su sucesor. Decía en parte: «Coloco aquí estos apuntes, fuera de los libros parroquiales, por cuanto se refieren a bautismos que en secreto realicé a petición de algunas madres que temían que se supiese de estos actos sagrados. Dejo a tu conciencia si quieres mantener esta cuenta separada o integrarla en los registros oficiales. Que Dios te ilumine». Adjunto a la nota una relación de 12 nombres con fechas de nacimiento y bautismo. 3 de las entradas estaban marcadas con M. H. probablemente Magnolia Hill, y listaban niños con solo nombres de pila. Solomon, 1822, Grace, 1825, y William, 1828. Junto al nombre de Salomón se añadió: Madre, Ruth. Padre, amo de casa. Este acta dio más evidencia de la paternidad de Thomas Blackwood sobre Solomon y parece que tuvo al menos 2 hijos más con mujeres esclavizadas en Magnolia Hill. El mechón de pelo, analizado con ADN en 2003, reveló marcadores genéticos de ascendencia europea, lo que respaldó la afirmación de la paternidad blanca. La correspondencia oculta. Tal vez lo más revelador fue lo que se descubrió en 2008, al restaurar un viejo escritorio de un secretario que una vez había pertenecido al juez Hamilton Porter, el juez que había estado involucrado en la investigación tras la muerte de Thomas Blackwood. Artesanos restaurando el escritorio encontraron un compartimento secreto que contenía un paquete de cartas selladas y atadas con cinta negra. Estas cartas, escritas entre 1838 y 1844, entre Porter y Thomas Blackwood, revelaron una inquietante concordancia entre los dos hombres. En estas cartas, Porter parece haber asistido a Blackwood en asuntos delicados, como el arreglo del confinamiento de Elena tras su desafortunada degeneración mental. Una de las cartas menciona la obtención de los certificados médicos necesarios para llevar a cabo esta medida, en una clara intención de incapacitar a Elena y evitar que revele lo que sabía sobre las actividades de Thomas. En ella, Blackwood se queja de que Margaret se está encariñando con S, y solicita a Porter que los aleje para siempre sin levantar sospechas que puedan descubrirse. La respuesta de Porter sugiere que se venda a Salomón en una plantación de Mississippi o Luisiana, ya que la distancia curará tales apegos indebidos, y que el joven es tan excepcionalmente hábil que el sacrificio económico sería pequeño. Esta carta implica que Thomas Blackwood ya sabía de una relación entre Margaret y Solomon casi un año antes de la muerte, y que estaba tratando de evitar que sucediera, no solo por los prejuicios raciales de la época, sino también porque sabía que eran medio hermanos. Lo más sorprendente fue una carta fechada en enero de 1844, apenas unos meses antes de la batalla final en Magnolia Hill. La última carta de la colección, del 19 de marzo de 1845, el día después del entierro de Thomas Blackwood, no está dirigida a Blackwood, sino a Margaret. En ella escribe: «Lo que tu padre me reveló en su lecho de muerte, lo cambia todo. Cumpliré con sus últimas voluntades tal como lo indicó, aunque no puedo decir que entienda la razón de sus decisiones. Las actas se están archivando como hablamos. Cuando llegue el momento de tu partida, no habrá persecución. Algunos secretos es mejor llevarlos lejos de donde nacieron». Las piedras fundamentales. El último hallazgo arqueológico se realizó en 2017 cuando estudios de radar de penetración de suelo, realizados durante una evaluación ambiental de la propiedad, revelaron anomalías debajo de lo que había sido la casa principal de Magnolia Hill. Excavando, se descubrió una hilera de piedras apiladas debajo del pasillo central de la casa.
Cada piedra estaba grabada con un solo símbolo, símbolos que los antropólogos reconocieron como de África Occidental, de las áreas de donde se capturaron muchas personas esclavizadas. Estas piedras, colocadas intencionalmente en la estructura de la casa en la década de 1820, parecían ser una especie de protección o recordatorio espiritual de los esclavos que la construyeron. Pero lo más importante fue el hallazgo de una de estas piedras que había sido alterada años después de haber sido colocada. Volteada y grabada en su parte posterior era un nombre y una fecha: Ruth, madre de Salomón, 1836. Esto indica que Ruth, la madre de Salomón y supuesta víctima de Thomas Blackwood, había fallecido en 1836, cuando Salomón tenía aproximadamente 14 años. El monumento secreto, enterrado literalmente en los cimientos de la casa construida por esclavos, era un acto de resistencia y recuerdo. La tierra que se encontraba alrededor de las piedras contenía restos de lo que parecían ser sangre y cabello, lo que indicaba que se habían realizado sacrificios en este santuario oculto a lo largo de años, posiblemente por el mismo Salomón, que continuó en contacto con su madre incluso mientras vivía en la casa del hombre que la había explotado. Estos resultados en conjunto ilustran a Magnolia Hill como un lugar donde el poder, la explotación y la sangre tejieron una red de secretos y dolor que trascendió a las figuras centrales del escándalo documentado. Afirman que la relación de Thomas Blackwood con la madre de Solomon, Ruth, no fue un incidente aislado, sino un patrón de abuso que resultó en varios hijos no reconocidos y trauma intergeneracional. La evidencia arqueológica también sugiere que el destino de Elena Blackwood podría haber sido mucho más sombrío de lo que se registra oficialmente, que pudo haber sido retenida en contra de su voluntad por descubrir lo que hacía su esposo, ya sea en Magnolia Hill o en la remota propiedad de Griffin. Si murió por causas naturales, se suicidó o fue asesinada es desconocido, pero todo apunta a que la fiebre que figura en su certificado de defunción fue como mínimo una simplificación. Para Margaret y Solomon, estas revelaciones redefinieron su relación. Si Margaret hubiera descubierto que Solomon era su medio hermano, tal vez la misma evidencia que Elena había descubierto antes de desaparecer, eso habría agregado otra capa a la naturaleza prohibida de su relación. Su huida de Alabama podría interpretarse no solo como una huida del prejuicio racial y de la persecución legal, sino también como una huida de la sombra de su sangre compartida. En este sentido, su elección de adoptar y no tener hijos adquiere otro significado. Si conocieran su parentesco biológico, podrían haber optado por la adopción por temor a los efectos de la consanguinidad, una decisión que demostraría su conciencia sobre su compleja herencia y su deseo de formar una familia fuera de ella. Cada capa de suelo en Magnolia Hill ha revelado nuevas piezas de un rompecabezas que nunca podrá completarse. Lo que está claro es que tras la fachada pulida de la prosperidad antebellum se escondían corrientes de explotación, violencia y secreto que persistieron mucho después de que la propia plantación se desvaneciera en el polvo. Como arqueólogas, cuando volvemos a trabajar en el sitio, sabemos que estamos desenterrando no solo artefactos, sino también evidencia de historias que los registros oficiales trataron de borrar. En ese sentido, la arqueología es un tipo de testigo retardado, que otorga presencia a voces sistemáticamente silenciadas en su propio tiempo. La tierra misma se transforma en un texto a ser leído junto con los documentos escritos, muchas veces contradiciendo las historias que cuentan quienes tienen el poder de escribir la historia oficial. En la tierra de Magnolia Hill, en sus tumbas ocultas y rincones olvidados, la verdad de los Blackwood comienza a revelarse, una verdad más complicada y perturbadora que la versión edulcorada que durante mucho tiempo circuló.